La Libre presenta. Ideas para compartir. 5. El terror. 4 días después, la población de Itaguaí oyó consternada la noticia de que un cierto Costa había sido recluido en la Casa Verde. Imposible, qué imposible ni qué imposible. Les digo que esta mañana lo recluyeron. ¿Pero por qué? Él no se lo merecía. Además es un hombre que ha hecho tanto. Costa era uno de los ciudadanos más estimados en Itaguaí. Había heredado 4.000 cruzados en buena moneda del rey don Juan V, dinero cuya renta bastaba, según le declaró el tío en el testamento, para vivir sin preocupaciones hasta el fin del mundo. Apenas tuvo la herencia en sus manos comenzó a dividirla en préstamos sin usura, 1.000 cruzados a uno, 2.000 a otro, 300 a estos, 800 a aquel, a tal punto, que al cabo de 5 años no le quedaba un centavo. Si la miseria hubiese llegado de golpe, el asombro de Itaguaí habría sido enorme, pero llegó despacio, fue pasando de la opulencia a la sobreabundancia, de la sobreabundancia al término medio, del término medio a la pobreza, de la pobreza a la miseria, gradualmente. Al cabo de aquellos 5 años, todos los que, hasta entonces se habían quitado el sombrero al verlo pasar, apenas él aparecía sobre el final de la calle, ahora le palmeaban el hombro sin ninguna discreción, le hacían morisquetas, bromas de mal gusto. Y Costa siempre tranquilo, risueño. Ni se le ocurría pensar que los menos corteses eran justamente los que aún mantenían deudas con él, al contrario, era a esos a quienes parecía saludar con mayor placer y más sublime resignación. Un día, como uno de esos incurables deudores le hiciese una burla pesada y él mismo se riese de ella, observó un tercero con cierta perfidia. Tú soportas a este tipo para ver si te paga. Costa no vaciló un instante. Fue a lo del deudor y le perdonó la deuda. No tiene nada de sorprendente, respondió el otro. Costa dejó escapar una estrella que está en el cielo. Costa era perspicaz, él entendió que negaba todo valor a su acto, atribuyéndole la intención de desprenderse de lo que nunca había de llegar a su bolsillo. Era también pundonoroso e imaginativo. 2 horas más tarde encontró un medio de probar que no le cabía semejante mancha, tomó algunos doblones y se los envió en préstamo al deudor. Ahora espero que, pensó sin concluir la frase. Este último gesto de Costa persuadió a crédulos e incrédulos, nadie más puso en duda los sentimientos caballerescos de aquel digno ciudadano. Las necesidades más ocultas salieron a la calle, fueron a golpear su puerta, con sus chinelas viejas y sus capas remendadas. Un gusano mientras tanto roía el alma de Costa, era el concepto del desagradecimiento. Pero eso mismo terminó. 3 meses más tarde vino su antiguo deudor a pedirle unos 120 cruzados con la promesa de restituírselos de allí a 2 días, poco más o menos, era el residuo de la gran herencia, pero era también un noble remate. Costa le prestó el dinero de inmediato y sin intereses. Desgraciadamente no tuvo tiempo de que le pagaran. 5 meses después era recluido en la Casa Verde. No es difícil imaginarse la consternación de Itaguaí cuando se enteró de lo ocurrido. No se habló de otra cosa, se decía que Costa había enloquecido durante el almuerzo, otros que de madrugada, y se narraban los accesos, que eran furiosos, sombríos, terribles o mansos, y hasta graciosos según las versiones. Mucha gente corrió a la Casa Verde y encontró al pobre Costa tranquilo, un poco asombrado, hablando con mucha claridad y preguntando por qué motivos lo habían llevado allí. Algunos fueron a ver al alienista. Bacamarte aprobaba tales sentimientos de estima y compasión, pero agregaba que la ciencia era la ciencia y que él no podía dejar en la calle a un mentecato. La última persona que intercedió por él, porque después de lo que voy a contar nadie más se atrevió a recurrir al terrible médico, fue una pobre señora, prima de Costa. El alienista le dijo que aquel digno hombre no estaba en sus cabales, para lo cual bastaba ver el modo como había disipado los bienes que, eso no, interrumpió la buena señora con energía. Si él gastó tan rápidamente lo que recibió, la culpa no fue suya. Ah, no, señor. Yo le diré a usted qué es lo que ocurrió. Mi difunto tío no era un mal hombre, pero cuando estaba furioso era capaz de no sacarse el sombrero ni ante el Santísimo. Pues bien, un día, poco tiempo antes de morir, descubrió que un esclavo le había robado un buey. Imagínese cómo se puso. Su cara parecía un pimentón, temblaba de pies a cabeza, echaba espuma por la boca, me acuerdo como si fuese hoy. Entonces un hombre feo, melenudo, en mangas de camisa, se acercó a él y le pidió agua. Mi tío, Dios lo tenga en la gloria, le respondió que fuese a beber al río o al infierno. El hombre lo miró, abrió la mano en un gesto de amenaza y le lanzó esta maldición.
Todo su dinero no habrá de durarle más de 7 años y un día, tan cierto como que esta es la estrella de Salomón, y mostró la estrella de Salomón que tenía tatuada en un brazo. Fue eso, señor, lo que desencadenó todo, fue la plaga de aquel maldito. Bacamarte clavó en la pobre señora un par de ojos agudos como puñales. Cuando ella terminó, le extendió la mano educadamente como si lo hiciese a la mismísima esposa del virrey y la invitó a ir a hablar con el primo. La miserable le creyó. Él la llevó a la Casa Verde y la encerró en la galería de los alucinados. La noticia de esta alevosía del ilustre Bacamarte llenó de terror el alma de la población. Nadie podía terminar de creer que, sin motivos, sin enemistad, el alienista enclaustrase en la Casa Verde a una señora perfectamente equilibrada, que no había cometido otro crimen que el de interceder por un infeliz. Se comentaba el episodio en todas las esquinas, en las barberías, se hizo circular un supuesto romance, algunas atenciones apasionadas que el alienista otrora había tenido con la prima de Costa, la indignación de Costa y el desprecio de la prima, de allí la venganza. Era claro, pero la austeridad del alienista, la vida consagrada al estudio que llevaba, parecían desmentir semejante hipótesis. Puras habladurías. Todo esto, sin embargo, era, según otros, la piel de oveja que encubría al lobo. Y uno de los más crédulos llegó a insinuar que estaba al tanto de otras cosas pero que no iba a decirlas, por no tener total seguridad sobre ellas, pero que las conocía y que casi podía jurar que eran ciertas. Tú que eres íntimo suyo, deberías decirnos qué es lo que ocurre, qué sucedió, cuáles fueron los motivos. Crispín Soares se derretía de vanidad. Ese interrogatorio de la gente inquieta y curiosa, de los amigos atónitos, era para él una consagración pública. No había duda, toda la población sabía por fin que el hombre de confianza del alienista era él, Crispín, el boticario, el colaborador del gran hombre y de las grandes empresas, por eso la corrida de la gente a la botica. Todo eso se reflejaba en la carota jocunda y en la risa discreta del boticario, en la risa y en el silencio, porque él no decía nada, 1, 2, 3 monosílabos, cuando mucho, sueltos, secos, encubiertos por la fiel sonrisa, constante e insinuada más que abierta, llena de misterios científicos, que él no podía, sin descrédito ni peligro, confesar a ningún ser humano. Algo hay, pensaban los más desconfiados. Uno de ellos se limitó a pensarlo, se encogió de hombros y se fue. Tenía cuestiones personales que resolver. Acababa de construir una casa suntuosa. La casa por sí sola era motivo suficiente para congregar a la gente, pero había algo más, el moblaje, que él había mandado traer de Hungría y de Holanda, según contaba, y que se podía ver desde la calle, porque las ventanas vivían abiertas y el jardín que era una obra prima de arte y de buen gusto. Este hombre que se había enriquecido con la fabricación de albardas, había nutrido siempre el sueño de una casa magnífica, jardín pomposo, moblaje exquisito. No abandonó el negocio de las albardas, pero descansaba de él en la contemplación de la casa nueva, la primera de Itaguaí, más imponente que la Casa Verde, más noble que la del ayuntamiento. Entre la gente ilustre de la VI ya había protestas y gestos de indignación, cuando se pensaba, se hablaba o se elogiaba la casa del albardero, un simple albardero, Dios del cielo. Ahí está él, boquiabierto, comentaban los transeúntes, por la mañana. Mateo tenía, efectivamente, la costumbre de echarse de bruces en el jardín con los ojos extasiados en la contemplación de su casa, enamorado, durante una larga hora, hasta que venían a llamarlo para almorzar. Los vecinos, si bien lo saludaban con cierto respeto, se reían de él a sus espaldas que era un contento. Uno de ellos llegó a decir que Mateo sería mucho más económico y rico si fabricase las albardas para sí mismo, epigrama ininteligible, pero que hacía reír a todos a carcajadas. Ya está allí Mateo, siendo contemplado, decían por la tarde. La razón de esta otra expresión era que, por la tarde, cuando las familias salían a pasear, cenaban temprano, Mateo solía apostarse en la ventana, bien a la vista de todos, sobre un fondo oscuro vestido de blanco, en actitud señorial, y así se quedaba 2 o 3 horas hasta que anochecía completamente. Puede creerse que la intención de Mateo era ser admirado y envidiado, aunque él no lo confesase a nadie, ni siquiera al boticario, ni al padre López, sus grandes amigos. Y sin embargo, no fue otra la argumentación del boticario, cuando el alienista le dijo que quizás el albardero padeciese del amor de las piedras, manía que él, Bacamarte, había descubierto y que estudiaba hace algún tiempo. Eso de contemplar la casa. No, señor, intercedió vivamente Crispín. No, perdóneme usted,
pero tal vez no sepa que el de mañana examina la obra, no la admira, de tarde son nosotros quienes admiran a él y a la obra. Y contó las costumbres del albardero, todas las tardes, desde temprano hasta el anochecer. Una voluptuosidad científica iluminó los ojos de Simón Bacamarte. O él no conocía todas las costumbres del albardero, o interrogando a Crispín, quiso nada más que confirmar alguna información incierta o una sospecha vaga. La explicación lo satisfizo, pero como tenía las alegrías propias de un sabio, concentradas, nada vio el boticario que hiciese sospechar una intención siniestra. Al contrario, era de tarde, y el alienista le pidió el brazo para ir de paseo. Dios, era la primera vez que Simón Bacamarte le daba a su confidente tamaño honor. Crispín se sintió estremecer, atarantado, y dijo que sí, que estaba listo. En ese momento llegaron 2 o 3 personas de la calle, Crispín los mandó mentalmente al infierno, no solo retrasaban el paseo, como podía llegar a ocurrir que Bacamarte eligiese a alguna de ellas para acompañarlo, y prescindiese de él. ¡Qué impaciencia! ¡Qué angustia! Por fin, salieron. El alienista sugirió ir hacia el lado de la casa del albardero, lo vio en la ventana, pasó 5, 6 veces frente a él, despacio, deteniéndose, estudiando las actitudes, la expresión del rostro. El pobre Mateo apenas advirtió que era objeto de la curiosidad o admiración de la primera figura de Itaguaí, enfatizó su actitud, dio otro relieve a la expresión. Lamentable, lamentable. No hizo más que condenarse. Al día siguiente fue recluido en la Casa Verde. La Casa Verde no es más que una cárcel privada, dijo un médico clínico. Nunca una opinión repercutió y se propaló tan rápidamente. Cárcel privada, eso era lo que se repetía de norte a sur y de este a oeste en Itaguaí, con miedo, es verdad, porque durante la semana que siguió a la captura del pobre Mateo, 20 y tantas personas, 2 o 3 de consideración, fueron encerradas en la Casa Verde. El alienista decía que solo eran admitidos los casos patológicos, pero muy pocos lo creían. Se acumulaban las versiones populares: venganza, ambición económica, castigo de Dios, monomanía del propio médico, plan secreto de las autoridades de Río de Janeiro con el propósito de destruir en Itaguaí cualquier germen de prosperidad que pudiese brotar, desarrollarse, florecer, en desmedro y mengua de aquella ciudad. 1000 otras explicaciones, que no explicaban nada, tal era el producto diario de la imaginación pública. En eso estaban las cosas cuando regresó de Río de Janeiro la esposa del alienista, la tía, la mujer de Crispín Soares, y todo el resto de la comitiva, o casi toda, que algunas semanas antes había partido de Itaguaí. El alienista fue a recibirla con el boticario, el padre López, los concejales y algunos otros magistrados. El instante en que doña Evarista puso los ojos en la persona de su marido es considerado por los cronistas de la época como uno de los más sublimes de la historia moral de la humanidad. Y ello en virtud del contraste entre las dos naturalezas, ambas extremas, ambas egregias. Doña Evarista dejó escapar un grito, balbuceó unas palabras y se arrojó sobre su consorte, con un gesto que no puede ser mejor definido que comparándolo con una mezcla de pantera y tórtola. No así el ilustre Bacamarte. Frío como un diagnóstico, sin desgonzar un instante la rigidez científica, extendió los brazos a su señora, que cayó en ellos y se desmayó. Corto incidente, al cabo de 2 minutos, doña Evarista recibió los saludos de los amigos y la comitiva se puso en marcha. Doña Evarista era la esperanza de Itaguaí, se contaba con ella para atenuar el flagelo de la Casa Verde. De allí las exclamaciones públicas, la enorme multitud que colmaba las calles, los banderines, las flores y damascos en las ventanas. Con el brazo apoyado en el del padre Lucas, porque el eminente Bacamarte había confiado su mujer al vicario, y los acompañaba con paso meditativo, doña Evarista volvía la cabeza hacia un lado y hacia otro, curiosa, inquieta, halagada. El vicario la interrogaba sobre Río de Janeiro, ciudad a donde él no había vuelto desde el virreinato anterior, y doña Evarista respondía, con entusiasmo, que era la cosa más hermosa que podía haber en la tierra. El paseo público estaba terminado, un paraíso, a donde ella había ido muchas veces, y las ruadas velas noites, el chafariz de las ocas. Ah, el chafariz de las ocas. Realmente, eran ocas, estaban hechas en metal y echaban agua por los picos. Algo realmente elegantísimo. El vicario decía que sí, que Río de Janeiro debía estar ahora mucho más lindo, si ya lo era en otro tiempo. Lo cierto es que no había de qué sorprenderse, más grande que Itaguaí, y además sede del gobierno. Pero no se puede decir que Itaguaí fuese feo,
tenía hermosas residencias, la de Mateo, el edificio de la Casa Verde. A propósito de la Casa Verde, dijo el padre López deslizándose hábilmente hacia el tema en cuestión, usted va a encontrarla repleta de internados. No me diga, así es. Uno de los que están allí es Mateo. ¿El albardero, doña Evarista, y además, Costa, la prima de Costa, y fulano, y sutano, y ¿todos locos? O casi locos, asintió el vicario. ¿Pero qué pasó? El vicario torció las comisuras de la boca, a la manera de quien no sabe nada, o no quiere decir todo lo que sabe. A doña Evarista le sorprendió muchísimo que toda esa gente perdiera el juicio, uno u otro, vaya y pase, pero todos. Por otra parte le costaba ponerlo en duda, su marido era un sabio, no iba a encerrar a nadie en la Casa Verde sin pruebas evidentes de su locura. Sin duda, repetía el vicario. 3 horas después, cerca de 50 comensales se sentaban en torno a la mesa de Simón Bacamarte, era la cena de bienvenida. Doña Evarista fue el motivo obligado de todos los brindis, discursos, versos de ocasión, metáforas, alusiones, apologías. Ella era la esposa del nuevo Hipócrates, la musa de la ciencia, ángel, ser divino, aurora, caridad, vida, consuelo. Traía en los ojos 2 luceros, según la versión modesta de Crispín Suárez, y 2 soles. En el concepto de un conseja L. El alienista oía todas esas declaraciones con cierta incomodidad, pero sin dejar transparentar ninguna impaciencia. Cuando mucho decía al oído de su mujer que solo la retórica podía permitir semejantes tiradas sin ninguna significación. Doña Evarista hacía esfuerzos por adherirse a esa opinión del marido, pero aún descontando 3/4 partes de las lisonjas oídas, quedaba mucho para llenarle el alma. Uno de los oradores, por ejemplo, Martín Brito, muchacho de 25 años, petimetre, acabado, curtido de noviazgos y aventuras, pronunció un discurso en el que el nacimiento de doña Evarista era explicado del modo más singular que pueda imaginarse. Dios, dijo él, después de dar al universo el hombre y la mujer, ese diamante y esa perla de la corona divina, y el orador arrastraba triunfalmente esta frase de una punta a otra de la mesa, Dios quiso vencer a Dios, y creó a doña Evarista. Doña Evarista bajó los ojos con ejemplar modestia. 2 señoras que encontraron el galanteo excesivo y audaz, interrogaron los ojos del dueño de casa, y en verdad, el gesto del alienista les pareció ensombrecido por la desconfianza, las amenazas, y posiblemente, la sangre. El atrevimiento fue grande, pensaron las 2 damas, y una y otra pedían a Dios que evitase cualquier desenlace trágico, o que por lo menos lo postergase hasta el día siguiente. Sí, que lo postergase. Una de ellas, la más piadosa, llegó a admitir para sus adentros que doña Evarista no podía ser objeto de ninguna sospecha, tan lejos estaba de ser atrayente o bonita. No era más que agua tibia. Verdad es que en cuestión de gustos no hay nada escrito. Esta idea la hizo temblar nuevamente, aunque menos porque el alienista sonreía ahora a Martín Brito, y mientras todos se incorporaban, se aproximó a él y le habló del discurso. No le negó que era una improvisación brillante, llena de matices magníficos. ¿Realmente era suya la idea relativa al nacimiento de doña Evarista, o la habrá encontrado en algún autor que, no, señor, era efectivamente de él? La encontró en aquella oportunidad y le había parecido apropiada para una alocución de circunstancia como aquella. Por lo demás, sus ideas eran siempre más atrevidas que tiernas o jocosas. Tenía facilidad para lo épico. Una vez, por ejemplo, compuso una oda a la caída del marqués de Pombal, en que decía que ese ministro era el dragón aspérrimo de la nada, aplastado por las garras vengadoras del todo, y así otras, más o menos fuera de lo común. Le gustaban las ideas sublimes y raras, las imágenes grandes y nobles. Pobre muchacho, pensó el alienista y prosiguió diciéndose, se trata, es evidente, de un caso de lesión cerebral, fenómeno que no reviste gravedad pero que sí es digno de estudio. Doña Evarista quedó estupefacta cuando supo, 3 días después, que Martín Brito había sido internado en la Casa Verde. Un muchacho que tenía ideas tan encantadoras. Las 2 señoras atribuyeron la decisión de Bacamarte a sus celos. No podía ser otra cosa, realmente, el pronunciamiento del muchacho había sido demasiado audaz. ¿Celos? ¿Cómo explicarse, entonces, que poco después fuesen encerrados José Borges do Couto Leme, hombre bien visto, Chico das Cambrayas, holgazán emérito, el escribano Fabricio y algunos otros? El terror se acentuó. No se sabía ya quién estaba sano y quién demente. Las mujeres, cuando sus maridos salían, mandaban encender una vela a Nuestra Señora,
y no todos los maridos se sentían seguros, algunos no se animaban a salir sin uno o dos guardaespaldas. Decididamente, aquello era el terror. Quien podía emigraba. Uno de esos fugitivos llegó a ser detenido a 200 pasos de la villa. Era un muchacho de 30 años, amable, conversador, educado, tanto que era incapaz de saludar a nadie sin llevar su sombrero hasta los pies. En la calle era frecuente verlo recorrer una distancia de 10 a 20 brazas para ir a estrechar la mano de un hombre grave, una señora, o a veces un niño, como había sucedido con el hijo del juez de Fora. Su pasión eran las gentilezas. Por lo demás, debía su buen nombre en la sociedad no solo a sus dotes personales, que eran realmente excepcionales, como a la noble tenacidad que le permitía perseverar ante 1, 2, 4, 6 rechazos, caras feas, etc. Lo que sucedía era que cada vez que entraba a una casa, no la dejaba más, ni los de la casa lo dejaban a él, tan encantador era Gil Bernards. Pues bien, pese a saberse tan estimado, Gil Bernards tuvo miedo cuando le dijeron un día que el alienista lo tenía entre ojos. A la mañana siguiente huyó de la villa, pero lo apresaron de inmediato y lo recluyeron en la Casa Verde. Debemos terminar con esto. Esto no puede seguir así. Abajo la tiranía. Déspota, violento, Golías. No eran gritos callejeros, eran susurros de entrecasa, pero la hora de los gritos no estaba lejana. El terror crecía. Se avecinaba la rebelión. La idea de una petición al gobierno para que Simón Bacamarte fuese capturado y deportado anduvo por algunas cabezas antes que el barbero Porfirio la hiciese pública en su local, con grandes gestos de indignación. Adviértase, y esta es una de las páginas más puras de esta sombría historia, adviértase que Porfirio, desde que la Casa Verde empezó a poblarse tan extraordinariamente, vio crecer sus beneficios a raíz de la aplicación constante de sanguijuelas que de allí le pedían. Pero el interés particular, decía él, debe ceder al interés público. Y agregaba, hay que derrocar al tirano. Adviértase, por lo demás, que él emitió este grito justamente el día que Simón Bacamarte había hecho recluir en la Casa Verde a un hombre que portaba con él una demanda, el señor Coelho. No me van a decir que Coelho es loco, vociferó Porfirio. Y nadie le contestaba. Todos repetían que era un hombre perfectamente normal. El barbero conocía esa demanda. Versaba acerca de unos plebeyos de la villa y era hija de la oscuridad de una cédula real, y no de la codicia o del odio. Una excelente persona, Coelho. Los únicos enemigos que tenía, si así puede decirse, eran algunas personas que, diciéndose descreídas o alegando estar con prisa, apenas lo veían de lejos doblaban en la primera esquina, entraban a algún negocio, etc. En verdad, a él le encantaba la buena charla demorada, realizada entre tragos, así es que nunca estaba solo, prefiriendo a los que sabían decir dos palabras, pero sin desdeñar jamás a los otros. El padre López, que frecuentaba a Dante y era uno de los enemigos de Coelho, no había vez en que lo viese separarse de alguien que no declamase y repitiese este fragmento. La boca sollevo dal fiero paz barra diagonal cuto el peccatore, canto 33 del infierno, en la Divina Comedia. Pero quienes lo escuchaban, o bien conocían el resentimiento del cura, o bien pensaban que se trataba de una oración en latín. Ideas para compartir.